apoyo en el 54% de sus propuestas. Profesor Luis Silva es como una Elsa Labraña con corbata, o la lista del pueblo con los republicanos tienen un poco de imponer su idea, aunque sea que hacer fracasar el proceso. No puedo compartirlas porque creo que nadie honestamente puede comparar lo que ha sido este proceso en la forma y en el fondo con lo que fue el proceso constituyente que se cerró el 4 de septiembre del año pasado. Uno de los principales focos de conflicto serán las enmiendas aprobadas por la derecha, que según el gobierno podrían complicar la aplicación de la ley de aborto en 3 causales, promulgada hace 6 años. Creo que el tono del debate ha sido efectivamente un retroceso respecto a todo lo que se discutió el año 2017. Creo que no hay nada en el texto hoy día que pueda justificar con razón que se está prohibiendo el aborto en 3 causales desde la Constitución. El Estado social, la jerarquía de los tratados internacionales y hasta la mismísima cueca como baile nacional y el rodeo son parte de los temas que se tomarán en debate. Conversamos esta noche con Luis Silva, consejero constitucional del Partido Republicano. ¿Cómo está, Luis? Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muy bien, gracias a ti, Álvaro. Muy buenas noches. ¿Qué le pareció todo lo que hemos vivido esta semana, esta suerte de salvataje del Consejo que emprendieron los expresidentes Frey, Bachelet, Piñera? Bueno, creo que refleja el interés que este proceso está llamado a concitar en la ciudadanía, y cuando digo la ciudadanía, obviamente que incluye también a los expresidentes y podríamos decir de ahí para abajo. Creo que este interés que ahora se refleja en la figura de los expresidentes se va a ir expandiendo, se va a ir profundizando para alcanzar su pic, obviamente, el día del plebiscito. Ahora, el tono del llamado, por ejemplo, en el caso de la expresidenta Bachelet era: no tiremos la esponja, salvemos, esto está cuesta arriba, hay que tratar de ponerse de acuerdo. ¿Qué le pareció ese tono? Ella obviamente le está hablando a su gente, que es el grupo de consejeros del oficialismo, que son 17 consejeros, y que obviamente vienen saliendo de una votación en las comisiones que favorecieron a las enmiendas de la derecha, no las propias. Y es evidente que se sienta, lo estoy hablando por inferencia a las palabras de la expresidenta Bachelet, que se siente una cierta desazón, un cierto desánimo. Bueno, continuamos en este proceso después de lo que acaba de pasar. ¿Habrá alguna oportunidad más de mover el cerco en la discusión constitucional? Y entiendo que la presidenta Bachelet le está hablando a ese grupo de consejeros y a todos aquellos a quienes esos consejeros representan para no soltar este proceso, sino hasta el final, cuando corresponde, tratando de defender sus ideas en un ambiente como el del Consejo Constitucional. ¿Del expresidente Piñera le llamó la atención? Va a tener que recordarme qué dijo, Álvaro, porque... No, básicamente lo mismo, que hay que poner todo el esfuerzo, hay que tratar de buscar acuerdos, porque también ve que el proceso está cuesta arriba. Mirando las encuestas, hay una mayor cantidad de personas dispuestas a votar en contra que a favor hoy. Sí, a mí me parece que este es un proceso que nació cuesta arriba. Creo que el proceso desde que se inició, y podríamos incluir el anterior que culminó el 4 de septiembre, han sido procesos cuesta arriba, ¿no? Y este muy particularmente después del 4 de septiembre. Las palabras de Sebastián Piñera, el expresidente Sebastián Piñera, la entiendo perfectamente en el contexto en el que estamos viviendo. Es como quien da ánimos a quienes están corriendo una carrera. Esos somos los consejeros, pero también es la ciudadanía que tiene que reencantarse con un proceso del que hoy está muy desafectada. Ya, pero usted no comparte con el diagnóstico de que el proceso está seriamente en riesgo, que es un poco lo que dicen los expresidentes. No, creo que el proceso en sí obviamente entraña desde el principio una cuota de riesgo. Tiene una salida alternativa, a favor o en contra. Y eso obviamente que ya abre, ¿no es cierto?, una ventana al riesgo. ¿Qué es lo que irá a pasar al final? ¿Se irá a aprobar o no se irá a aprobar? Y eso obviamente que es una incertidumbre que también experimentamos los consejeros. Pero no veo una cuota de riesgo añadida a la naturaleza misma del proceso. En ese sentido, yo no estoy preocupado. ¿Y qué le pareció que Aldo Valle, por ejemplo, el vicepresidente, pida una intervención de los partidos? Que los partidos se pongan de acuerdo. Me parece un llamado muy coherente con la naturaleza del proceso, que es política. La naturaleza de este proceso es política. Los consejeros que estamos allí, hay algunos independientes, pero todos llegamos representando a un partido político, respaldados por un partido político. Por lo tanto, me parece tremendamente coherente, creo que oportuno y conveniente que también las directivas se involucren en la medida en que obviamente sea prudente. Los consejeros somos los que tenemos el voto, hay una dinámica interna, hay unos procesos que cumplir, pero me parece bien que los presidentes de los partidos se involucren en el proceso, alentando a su gente, buscando acuerdos en paralelo a los que están produciéndose en el Consejo, etc. Aunque ese eventual acuerdo signifique bajar muchas enmiendas de ustedes, de los republicanos. Bajar enmiendas ya no es posible, técnicamente hablando. Las enmiendas se votaron en las comisiones que se cerraron en la madrugada del sábado y hoy día lo que tenemos son
artículos aprobados en comisiones que se someten a la votación del Pleno que comienza el viernes por la mañana. Por lo tanto, ya no hay oportunidad de bajar enmiendas. Sí cabe la posibilidad de que, voy a decirlo con una palabra un poco coloquial, se caigan artículos aprobados por las comisiones. A eso me refiero. No, esa posibilidad está absolutamente abierta. Ya. Absolutamente abierta porque el proceso ha sido muy rápido y no hemos tenido los consejeros la oportunidad de ver el conjunto de las enmiendas que se aprobaron en las comisiones del viernes y sábado, que fueron el último día de votación, la última jornada de votación. No hemos tenido la oportunidad de ver el conjunto. Ahora estamos viendo el conjunto. Y cuando uno ve el conjunto, se da cuenta, por ejemplo, de que hay normas que se repiten, no son exactamente igual, pero tocan los mismos puntos. Y uno dice, bueno, no es necesario que esto se repita. Conviene que haya una sola. Oye, aquí nos quedó un vacío, aquí se podría pulir. Mira, esto realmente tiene un fraseo excesivo. Por lo tanto, sí, la posibilidad está absolutamente abierta y creo que va a ocurrir desde el día de mañana. Ya, pero hay banderas rojas para ustedes, por ejemplo, las contribuciones, que ha sido un tema controvertido. Banderas rojas nosotros no tenemos en cuanto al texto, ¿no? Nosotros no estamos amarrados a textos. Sí estamos amarrados a convicciones, estamos amarrados a principios, pero esos principios, esas convicciones se traducen o pueden traducirse en muchos textos distintos, ¿no? Y en ese sentido es que me remito a la respuesta anterior, ¿no? Los textos los podemos conversar. Es muy importante el lugar que va a tener la comisión experta en lo que viene, porque ellos sí pueden añadir, a diferencia de nosotros en el Pleno, modificaciones al texto. Nosotros técnicamente solo podemos aprobar o rechazar, Sí. a menos de que hubiese una unidad de propósito que realmente parece muy difícil de lograr porque exige la unanimidad. Por lo tanto, banderas rojas en los textos no tenemos. Ahora, pasando al tema de las contribuciones, a nosotros nos parece una enmienda que vale la pena defender. Ahora, todo está sujeto, obviamente, al conjunto de la discusión y en ese sentido esto se cierra el día que termina el proceso, 7 de noviembre. Pero están abiertos, por ejemplo, ahí se puede abrir una negociación sobre ese punto específico, sobre las contribuciones. Por supuesto, sí. O sea, yo diría que no hay ningún punto absolutamente cerrado, Ya. ¿no? Y por eso te decía lo de la comisión experta, que creo que es importante meterlo en la juguera del proceso, porque nosotros ahora votamos en el Pleno. Hasta el 4 de octubre el cronograma nos dice que vamos a estar votando, porque el 7 de octubre, y este es un plazo legal que no se puede tocar, tenemos que entregarle el informe a los expertos, que van a tener un plazo bastante reducido, creo que son 5 días, pueden ser 7, para revisarlo y observarlo. Y esas observaciones vuelven al Pleno. Por lo tanto, hay un juego ahí pendiente que empieza a desarrollarse, que empieza a germinar entre el Consejo y la Comisión Experta, que obviamente mantiene abierta la interrogante de cuáles sean los textos que finalmente se aprueben para el 7 de noviembre, entregárselo al presidente. Y en el caso del aborto, Luis, que ha generado tanto ruido, usted ha escuchado seguramente a la ministra, Sí. Hay incluso una suerte de ofensiva gubernamental respecto a si esto finalmente avanza. ¿Están dispuestos a transar en algo ahí? Yo lamento que esa idea persevere en la imaginación de algunos, porque nosotros en su momento anunciamos que íbamos a refrasear la enmienda que habíamos presentado, No. indicando que nuestro propósito era ahora recoger el texto de la Constitución vigente. Texto con el cual se aprobó el aborto en 3 causales, sin tocarle una coma a la Constitución. Por lo tanto, nadie puede decirme que recuperando el texto de la Constitución vigente para la Constitución que estamos discutiendo, se esté prohibiendo el aborto en 3 causales, cuando precisamente el texto que estamos recuperando es el texto que habilitó al legislador para exculpar en esas 3 hipótesis a quien participe de un aborto. Por lo tanto, no veo que hoy día en el texto haya fundamento para reprocharle una prohibición a las 3 causales del aborto. Pero usted me está diciendo entonces que no hay riesgo de que se derogue, digamos, el aborto en 3 causales, que eso se va a mantener. Ese riesgo existe hoy. Ese riesgo existe hoy, porque la Constitución dice la ley protege la vida del que está por nacer. Los tribunales durante los 30 años, digamos, de vigencia de la Constitución hasta que se introduce el aborto, los años puedo estar fallando, pero durante 30 años el aborto fue inconstitucional en Chile. De un momento a otro el tribunal cambia su interpretación y pasa a ser constitucional, sin tocarle una coma a la Constitución. Si nosotros nos quedáramos con la Constitución que hoy día tenemos, perfectamente un tribunal en el futuro podría reinterpretar esa misma frase en la que se apoyó su jurisprudencia para decir que era inconstitucional el aborto y declarar inconstitucional el aborto en 3 causales. Por lo tanto, no hay ni una diferencia, o no debiera haber ni una diferencia entre lo que establece la Constitución vigente y lo que podría llegar a establecer la Constitución que estamos haciendo. O sea, si se llegara a aprobar ese artículo,
no estaría en riesgo la actual ley de tres causales. Nadie podría decir que se está prohibiendo. El riesgo sería exactamente el mismo que existe con la Constitución actual. Ya. A propósito de las conversaciones que puedan venir, el presidente de su partido, Arturo Esquella, dijo el otro día en Icare, de alguna manera fijó algunas líneas rojas. Dijo, podemos conversar, pero olvídense de una nueva constitución si es que no hay libertad de elección en educación, en salud, en fin. ¿Cómo interpretar eso en la práctica para ustedes que están escribiendo? La libertad en este caso es una piedra angular de toda la arquitectura constitucional. Aquí es importante decirlo, nosotros no estamos defendiendo un sistema particular para la seguridad social, para la salud, para la educación. Lo que sí estamos defendiendo es la libertad, es decir, la posibilidad de las personas para elegir qué educación quieren, quién quieren que les dé la salud, dónde quieren poner sus cotizaciones previsionales. Y esto es por una razón muy sencilla, bueno, no sé si es tan sencilla, pero para mí resulta muy importante en la arquitectura constitucional, que es impedir que el Estado monopolice servicios tan cruciales, tan críticos para la persona como son la educación, la salud y la seguridad social. Déjame ponértelo en una frase, espero ser muy breve. Normalmente se le reprocha al sistema educativo, particularmente el que está en manos de los privados, el sistema de salud, el sistema de seguridad social, que abusan. Y porque abusan, el Estado debiera hacerse cargo de la salud, de la educación, de la seguridad social. Bien, la pregunta, hoy día dicen, quitémoselo a los particulares porque están abusando, ¿no? Y yo digo, bueno, si se lo entregamos al Estado y el Estado abusa, ¿qué nos protege del Estado? Bien, creo que la Constitución tiene que dar una respuesta, ¿no?, frente a la posibilidad de que el Estado, abusando, no tenga contrapeso alguno. Ya, y ese contrapeso hoy día es la libertad. Lo sigo en la línea argumentativa, pero ahí no hay dos opciones. O se establece, por ejemplo, la libertad, como usted menciona, entre estatal y privada, o no. Ahí no va a haber una posibilidad de tener matices, por ejemplo, a la hora de votar. Bueno, siempre hay que elegir. Siempre hay que elegir. Y la elección siempre sí significa exclusión. Hoy día nosotros estamos tratando de que en la Constitución quede consignado que a la hora de decidir a dónde van tus ahorros previsionales, puedas elegir si la pones en una entidad estatal o la pones en una entidad particular. Hoy día estamos tratando de que las personas puedan decidir a dónde ponen sus cuotas para la salud, si en un ente estatal o en un ente particular, ¿no? Con la idea siempre de crear un amortiguador que impida que el Estado monopolice un servicio tan crucial para la persona como es la salud, la educación o la seguridad social. Obviamente que al definir un esquema como ese, tú estás excluyendo la posibilidad de que quede vacío, que es un llamado que han hecho muchos, ¿no?, bajo la etiqueta de la Constitución habilitante. No resuelvan el problema de la salud, no resuelvan el problema de la seguridad social, no resuelvan el problema de la educación. Déjenselo al legislador. ¿Ustedes no van a aceptar eso? A nosotros nos parece que hoy día en la arquitectura constitucional asegurarle a la persona un cierto grado de libertad para impedir que el Estado se haga con la salud, la educación y la seguridad social de manera monopólica, vale la pena. Volvemos a las percepciones. Hoy día Jelko Ljubetić, que es uno de los consejeros oficialistas, dijo, vamos derecho al iceberg. Si no cambiamos, vamos derecho al iceberg. Eso no ha cambiado. O sea, uno escucha dentro de los consejeros oficialistas una visión mucho más pesimista de la que yo le percibo acá en esta entrevista a usted. Bueno, la imagen a mí me parece exagerada en el contexto en el que estamos, pero puedo entenderla viniendo de quien viene. Es decir, una cosa es que no te guste la dirección que lleva el buque y otra es que el buque vaya en dirección a un iceberg. Yo interpreto las palabras de Jelko Ljubetić como que no le gusta la dirección que lleva el buque, pero que me señale cuál es el iceberg o cuáles son las razones por las cuales vamos a estrellarnos contra un iceberg. Yo escucho mucho, y esto he tenido ocasión de comentarlo en otras ocasiones, ¿no es cierto?, muchos reproches contra la Constitución, contra lo que se está haciendo, ¿no es cierto?, contra las enmiendas que se han aprobado, etcétera, etcétera, pero nunca nadie señala cuáles son, ¿no? Sí, ahora el iceberg es el rechazo, básicamente, ¿no? Que nos acercamos a un rechazo, a un escenario de rechazo. Quiero imaginar que en eso está pensando Jelko Ljubetić, pero yo no comparto con él que hoy día la deriva de este buque, por seguir con la imagen que él utiliza, sea la de chocar contra un iceberg. Creo que muchos pueden interpretarle, entre ellos me sumo, que este es un buque que navega en alta mar por la ruta establecida. Ya. Anoche el diputado PS Tomás de Rementería hizo una comparación que nos sorprendió y que generó reacciones. Mire, revisemos. Que el profesor Luis Silva es como una Elsa Labraña con corbata o la lista del pueblo con los republicanos tienen un poco de
imponer su idea, aunque sea que hacer fracasar el proceso. Elsa Labraña con corbata. A propósito de los errores de la convención anterior, ¿qué le pareció esa comparación? Bueno, viniendo de quien viene, es decir, de una persona que votó a prueba en el proceso constitucional, no sé si esas palabras son un elogio o una crítica. Por otra parte, no me parece la mejor manera de graficar lo que quiero pensar, que viniendo de él es una crítica haciendo estas comparaciones entre personas. No me parece la mejor manera de proceder. Y por último, honestamente, me parece que la comparación entre los dos procesos o los protagonistas de los dos procesos carece de todo fundamento. Es decir, no solo en la forma, que es obviamente a lo que alude cuando se refiere a la corbata, que por de pronto no la traje, sino también al fondo, ¿no? Es decir, el fondo es muy diferente, ¿no? Y creo que eso no se puede obviar a la hora de enjuiciar este proceso. Ya, este viernes se inician las votaciones en el Consejo. ¿Qué esperar del clima, de lo que salga, de la disposición? Por ejemplo, a los republicanos lo han emplazado permanentemente porque tienen 22 consejeros, porque tienen un gran número, porque básicamente tienen la manija del proceso. ¿Qué esperar de su bancada, de los republicanos? Nosotros, y esto ya me he hecho cargo, tenemos este rol de conducción, sin duda, somos 22 consejeros, pero hay que señalar que para aprobar cualquier cosa en el Pleno se requieren 30 votos. Es decir, los republicanos por sí solos no podemos aprobar nada. Necesita a Chile Vamos, perdón. Efectivamente, necesitamos los votos de otros consejeros, ¿no? Y eso es una primera cuestión, que es significativa. ¿Por qué? Porque si bien podemos tener el rol de conducción, no tenemos la responsabilidad exclusivamente. La responsabilidad de lo que ocurra es absolutamente compartida. Ni siquiera los consejeros de izquierda, que hoy día pueden sentirse desplazados por el resultado de las votaciones en las comisiones, pueden sentirse hoy día eximidos de responsabilidad en relación a lo que resulte al término de este proceso. Todos tienen una responsabilidad, ¿no? Por lo tanto, lo que yo creo que se va a ver mañana es parte de este ejercicio en el que hemos participado todos los consejeros, porque obviamente no quiero rogarme a la bancada republicana una exclusiva, de trabajar con mucha seriedad, de tratarnos con mucho respeto, de darnos el tiempo para discutir y zanjar nuestras diferencias al final, como está previsto que se zanjen cuando no hay acuerdo, que es la votación. Y a eso no hay que tenerle miedo. El otro día tuve la oportunidad de, no quiero decir corregir, pero sí por lo menos señalar que hablar de imponer las mayorías cuando simplemente lo que ocurre es que se cuentan los votos para desempatar, ¿no? Dos ideas que son muy bien defendidas por las partes, pero que en virtud de un plazo hay que resolver cuál de las dos, ¿no es cierto? No es imponer, es simplemente darle a la democracia la salida natural cuando dos ideas que se enfrentan con muy buenas razones por lado y lado, hay que hacer valer las mayorías. Exactamente. Finalmente, Luis, bueno, esta semana fue la conmemoración de los 50 años del golpe. En general no escuchamos tantas voces de los republicanos esos días, por lo menos, salvo José Antonio Kast. Quiero preguntarle por cómo vio la conmemoración y también por palabras que usted tuvo en el pasado sobre Pinochet, a quien alguna vez señaló como un estadista. Si se arrepiente de eso, por ejemplo. Mira, para nosotros los días previos al 11, porque el día 11 nosotros no tuvimos sesión de ninguna especie, estuvieron realmente absorbidos por las votaciones en comisión, por las negociaciones de última hora. Por lo tanto, no tuve tiempo ni ganas de ocuparme de lo que estaba pasando, vamos a decirlo así, fuera de las paredes del Congreso. Ya. ¿Y lo de Pinochet, estadista? De eso yo me he eximido de hablar mientras esté en este cargo de consejero, para no distraer la atención de nada. Pero es fácil, ¿se arrepiente de esa frase? Sobre eso no voy a hablar, Álvaro. Ya, entiendo que se arrepiente entonces. Luis Silva, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a ti, Álvaro. Muy buenas noches. Vamos a revisar otras noticias de la jornada. Hace 2 días los evacuaron y ya no podrán volver a sus hogares. Un equipo de Tele 13 entró al edificio Miramar a conversar con una de sus vecinas y mostrar por primera vez el estado en que están los departamentos afectados por este socavón en Viña del Mar. Desde el balcón de Carolina se puede ver la dimensión de la segunda fisura que se abrió frente a la comunidad del Miramar. Un segundo socavón que amplió la zona cero, que hoy suma 4 edificios desalojados. Si Kandinsky vio cómo crecía una fisura en su costado el 22 de agosto, Carolina y sus vecinos vieron cómo la grieta frente al edificio Miramar se abría de noche. Autoridades hablan de un mínimo de 8 meses, mientras surge la noticia de que había informes gubernamentales de hace 10 años en que se cuestionan las edificaciones en la zona. Hasta ahora son cerca de 300 los damnificados, 4 comunidades golpeadas y una emergencia que no para.
Rechazo transversal generó la decisión de un juez de garantía de Arica de entregar la carpeta con las identidades de los testigos protegidos y agentes encubiertos que resultaron clave en la formalización de 44 integrantes del Clan de los Gallegos, organización parte del Tren de Aragua. Si bien la Corte de Apelaciones revocó esta decisión, esa carpeta de todas formas ya está en mano de la Defensoría Penal Pública. La tarde de este jueves, el gobierno anunció que estudia incluso la facultad del presidente de la República de acusar al juez por una actitud eventualmente negligente. 2 violentos hechos se registraron la noche del martes, protagonizados por delincuentes armados. En Ñuñoa, un productor teatral sufrió un violento asalto cuando se dirigía a una reunión para una nueva obra de teatro. A pocos kilómetros de ahí, en Providencia, fueron detenidos los 5 integrantes de una banda que cometió varios delitos y que, gracias a la denuncia de los vecinos, fueron capturados por efectivos de seguridad ciudadana de la comuna. A casi 4 años del denominado estallido social, el gobierno dio a conocer cifras hasta esta semana desconocidas. 418 personas afectadas por la violencia policial durante esa fecha reciben pensiones de gracia, pero el dato que genera polémicas es que 40 de los beneficiados, casi un 10%, tienen antecedentes penales. En el caso de los beneficios a personas con antecedentes, 17 fueron entregados en la gestión de Sebastián Piñera y 23 durante el mandato de Gabriel Boric. Según reveló ex ante, uno de los favorecidos que denunció abuso sexual es un prófugo de la justicia por el delito de estafa.